Buen día, compañeros y maestro. El día de hoy mi compañera Moreno Solís Gladys Viridiana y su servidora Mendívil Pizarro Camila Daniela vamos a presentarles el tema de Principio de Arquímedes. Si alguna vez has sacado del agua un objeto sumergido, conoces ya la aparente pérdida de peso de los objetos sumergidos en un líquido. Supón que una caja se sumerge en agua. La superficie inferior del objeto, a causa de su mayor profundidad, experimenta una mayor presión hacia arriba que la presión hacia abajo a la que se halla sometida la cara superior. La diferencia entre las fuerzas dirigidas hacia arriba y las que se ejercen hacia abajo da como resultado una fuerza neta o resultante, dirigida hacia arriba, a la cual se le denomina fuerza de empuje o de flotación y se le denota con la letra E. Como lo hemos señalado, un objeto sumergido en un líquido experimenta una pérdida aparente de peso. El peso aparente de un objeto sumergido en el interior de un líquido se determina por la expresión peso aparente igual a peso del cuerpo menos fuerza de empuje o flotación. De la expresión anterior resulta fuerza de empuje igual a peso del objeto menos peso aparente del objeto sumergido en el líquido. Es probable que pienses que los objetos sumergidos tienen menos peso, pero eso no es así. El peso de un objeto es el mismo bajo el agua. Lo que sucede es que éste ejerce una fuerza de empuje hacia arriba que hace que el peso del objeto sumergido disminuya aparentemente. Para comprender mejor la aparente pérdida de peso de los objetos sumergidos en un líquido, analicemos lo que ocurre cuando se coloca una piedra en un recipiente con agua. Al sumergirla, el nivel del líquido se eleva. El volumen del agua que se desplaza es igual al volumen de la piedra. La relación entre el empuje y el volumen desplazado fue descubierta por el griego Arquímedes, y, en su honor, este fenómeno se conoce como Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Cuando un objeto se sumerge en un fluido, la fuerza de empuje o de flotación sobre el objeto es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Si ml representa la masa del volumen del líquido desplazado, pf, la densidad del fluido, y Vd, el volumen desplazado, entonces la densidad del fluido es igual a la masa del volumen del líquido sobre el volumen desplazado. Al multiplicar por g, que es igual a la aceleración de la gravedad, ambos miembros de la ecuación anterior resulta masa del volumen del líquido por aceleración de la gravedad es igual a la densidad del fluido por volumen desplazado por aceleración de la gravedad. Es decir, peso del volumen desplazado igual a empuje o fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por volumen desplazado por aceleración de la gravedad. Dado que el volumen del cuerpo que se sumerge es igual al volumen del líquido desplazado, entonces la fuerza de empuje o de flotación es igual a la densidad del fluido por volumen desplazado por aceleración de la gravedad. Cuenta la leyenda que el rey Herón II le pidió a Arquímedes que comprobara si su corona era de oro o si el artesano la había alterado con plata. Se dice que Arquímedes, cuando se introdujo en una tina con agua para bañarse, se dio cuenta que el agua se había desplazado y que parecía que su cuerpo pesaba menos. La leyenda dice que saltó de su tina y corrió por las calles de Siracusa, Cilicina, gritando ¡Eureka! Arquímedes se dio cuenta de que al sumergir el oro y la plata, cada uno con pesos iguales a los de la corona, se desplazarían volúmenes diferentes de agua. Así, encontró un método para comprobar la densidad de la corona con la densidad del oro utilizando una balanza. Flotación. Cuando un objeto se sumerge en un líquido, hay que considerar tres casos. Si el peso del objeto es mayor que el empuje, se hunde. Este caso se presenta cuando la densidad del sólido es mayor a la del líquido. Segundo, si el peso del sólido es igual que el empuje, permanece en reposo sumergido en el interior del líquido, es decir, ni flota ni se hunde. Este caso se presenta cuando la densidad del líquido y la del objeto sumergido son iguales. Tercero, si el peso del objeto sumergido en el interior de un líquido en reposo es menor que el empuje, a partir del momento de la inmersión el empuje disminuye, a la vez que el volumen del líquido decrece. El objeto flotará sumergido en parte. En este caso, la densidad del objeto sumergido es menor a la del líquido. Equilibrio de líquidos superpuestos. Cuando se superponen dos o más líquidos no miscibles, tales como el agua, aceite, mercurio, etc.,
Se observa que una vez establecido el equilibrio, se superponen de arriba abajo en orden de densidad creciente conforme al principio de Arquímedes, quedando el menos denso en la parte más alta y el más denso en la parte más baja. Además, se observa que las superficies de separación quedan planas y horizontales porque de lo contrario la presión no sería la misma en todos los puntos de un mismo plano horizontal cualquiera del líquido y entonces no estaría en reposo. A continuación son unos ejemplos sobre los principios de Arquímedes. El primero dice, sobre un recipiente de agua se sumerge completamente un objeto que desplaza un volumen de 0.078 metros cúbicos de agua hacia afuera. Si tomamos en cuenta la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, determina la fuerza de empuje para ejercer un objeto sobre el agua. Los datos que tenemos es el volumen, la densidad del agua y la gravedad. La gravedad la vamos a necesitar en todos los ejemplos, ya que sabemos que es 9.81. Lo que queremos saber es el empuje que tiene el objeto sobre el agua. La fórmula es: el empuje es igual a la densidad del agua por el volumen por la gravedad. Esto lo vamos a sustituir y como vemos aquí el empuje es igual a 765.18. Sustituimos los valores y eso te va a dar el primer ejemplo. En el segundo ejemplo dice, si se sumerge una moneda de 0.008 metros cúbicos de volumen, ¿cuál será el empuje fuerza ejercida por el agua? La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Como ya les había dicho, en la densidad del agua. La fórmula es la misma, el empuje es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen. Como sabemos, igual vamos a sustituir nuestra fórmula, que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad que es 9.81 y el volumen que es 0.008, y aquí sabemos que el empuje ejercido por el agua es igual a 78.84 newtons. En el tercer ejemplo es un objeto tiene una masa de 10 kilogramos y ocupa un volumen de 7 litros. Tiene un peso aparente de 24 newtons dentro del líquido. Calcula la densidad del líquido. Los datos es la masa, que son 10 kilos, el volumen, que son 7 litros, y esto lo tenemos que convertir a metros cuadrados, que es 0.007. El peso aparente, que es igual a 24 newtons, y la densidad del líquido, que es la que estamos buscando. Igual sustituimos la fórmula y para despejar la densidad necesitamos el empuje. Despejamos de la fórmula el empuje, que nos da menos a peso aparente más el líquido, y igual lo sustituimos y ocupamos también aquí la gravedad, que es 9.8, y la densidad del líquido es igual a 1708,7 kilogramos por metro cúbico. Y en el último ejemplo dice, si se sumerge en agua un cubo de acero de 0.020 metros cúbicos de volumen, ¿cuál será el empuje? Fuerza ejercida por el agua. La densidad, ya sabemos, es de 100.000 kilogramos por metro cúbico. Igual la fórmula, la convertimos, le pasamos todo, y el empuje es igual a 196.59 newtons.